mucho recreo. Entonces, en esta ocasión, nosotros vamos precisamente a revisar, a recordar algo que ya veníamos hablándoles a ustedes en relación con el manejo defensivo, con las técnicas, con consejos, con recomendaciones. Y es un factor muy importante el hecho de saber conducir bajo condiciones atmosféricas adversas, ¿no? Exige un plus, algo más de lo que es la prevención y prudencia cuando se está detrás del volante. ¿Por qué? Porque conducir precisamente bajo condiciones climatológicas o atmosféricas adversas, como su nombre también lo dice, justamente la primera regla de seguridad es que usted se pregunte, ¿es totalmente indispensable desplazarme en estas condiciones con mi vehículo? ¿Sí? Si la oportunidad nos indica que es una actividad impostergable, que es necesario hacerlo en ese momento y bajo esa circunstancia, usted ya tiene el poder de tomar la decisión en ese momento conducir su vehículo con las condiciones adversas, ¿no? Estamos hablando de lluvia, hielo o nieve, entre otras, es conocer precisamente los peligros que se presentan. Recuerden que no estamos en condiciones habituales, condiciones ideales de tránsito, como les decía, donde usted puede llegar a un nivel de velocidad más alta, puede realizar ciertas maniobras con total libertad. Acá hay que guardar muchísimo más cuidado, ¿no? Adoptar unas medidas de prudencia necesarias estrictamente para no poner en riesgo a ninguno de los ocupantes que van con usted, ni tampoco a los otros usuarios de las vías. ¿Sí? Como prácticas o conductas que debemos nosotros guardar, es muy indispensable que usted preste más atención a la ruta y a su vehículo, cómo se encuentra el estado. Tiene que revisar adecuadamente el elemento que hace contacto con la capa de rodadura, con la calzada, sus neumáticos. Tiene que ver si está funcionando el sistema de limpia parabrisas. Tiene que chequear cómo está su sistema de frenos. Tiene que justamente constatar cómo se encuentran las luces antes de partir. Y una recomendación que lo hacíamos, ¿no? Condiciones inadecuadas del tráfico, dificultades que se presentan, hacen que usted se vea obligado en disminuir la velocidad ante las primeras señales de un clima adverso precisamente en el camino. Si hablamos de la lluvia, ¿sí? La lluvia que sí se está presentando en estos tiempos, ¿no? Y que ya era habitual tenerlo. La lluvia justamente puede influir negativamente en la conducción, dado que es lo que sucede. En primer lugar, moja la calzada y la cubre de una capa de agua que la hace peligrosamente deslizante, ¿no? Hablábamos en algún momento, si ustedes recordarán, el fenómeno del aquaplaning, que justamente hace imposible la capacidad de un factor de roce para que el neumático precisamente eh, pierda la capacidad de agarre y justamente haya condiciones inadecuadas. Cuando caen las primeras gotas de lluvia, ¿no? Hay que hacer un pequeño análisis desde un inicio. Hay que tener mayor precaución. ¿Por qué? Estas no son agua en sí puramente, o en su defecto sufre un pequeño fenómeno. Se confunden o se mezclan con aquellas partículas de polvo o probablemente otras sustancias aceitosas que se encontraban en el asfalto en ese momento y que nosotros obviamente no tuvimos la posibilidad de detectarlos a distancia. Nuestra calzada, por donde vamos circulando, precisamente se forma o se torna resbaladiza, lo que es un serio peligro para la seguridad en la circulación. Usted precisamente tiene que guardar mucho cuidado, y esto es una llamada de alerta, para que usted bajo ninguna circunstancia, ni condiciones habituales, y mucho menos condiciones adversas, circule con neumáticos desgastados. Esto es una incompatibilidad total si hablamos de una condición segura. ¿Por qué? Porque no van a agarrarse bien y el vehículo puede patinar o derrapar, dependiendo, ¿sí? Y tengamos en cuenta otra cosa, ¿no? Todos estos factores adversos en tipo climatológicos y atmosféricos
justamente reducen la visibilidad. Tengan en cuenta eso. La nieve, hielo, que hay determinadas zonas aquí en el país, donde obviamente hay que tener en cuenta, no es un espectáculo muy vistoso. Nos gusta ir cuando hay esto, pero a nosotros como conductores sí nos tiene que traer a la mente de que debemos ser mucho más cuidadosos. De la misma manera como la lluvia, se reduce la adherencia a los neumáticos, no hay el factor de rozamiento visto en física, por lo tanto hay peligro de deslizamiento. Como en el caso anterior, se reduce la visibilidad y sobre todo cuando la nieve se congela o lleva tiempo en la calzada y ésta se ha endurecido y apretado, sus efectos precisamente son similares a los del hielo. No sé si ustedes han experimentado y han ido por la vía al Arenal, hacia la Reserva Faunística Chimborazo. Sí hemos tenido nosotros que hacerlo en algunas ocasiones y ahí es cuando justamente se testifica lo que les estoy manifestando, ¿no? Con experiencia propia lo estamos diciendo. Justamente lo mismo, ¿no? Resulta que por coincidencias de la vida caen los primeros copos de nieve y como en el caso de la lluvia, ¿no? La conducción es tan peligrosa como cuando caen las primeras gotas. Se mezclan a sí mismo con el polvo fundamentalmente y tal vez otros restos de los elementos y justamente se forma una especie de barro, ¿sí? Que justamente lo hace en una pista de hielo, por decirlo menos, ¿no? El hielo en sí es muy peligroso porque hace que la calzada sea totalmente resbaladiza. Es una pista de patinaje para que ustedes lo entiendan un poquito mejor, donde va a marcar la diferencia entre la seguridad y la inseguridad, nuestra prudencia, nuestra pericia y los buenos reflejos que usted tenga. Aquí se va a poner a prueba su capacidad, su buen juicio que en algún momento lo manifestamos, por lo que usted va a deber extremar las precauciones. El viento, sí, si bien es cierto, es un elemento con el que cuenta siempre, pero resulta que cuando conducimos en circunstancias muy particulares de nuestro querido y lindo Ecuador, un viento fuerte principalmente en caminos de montaña nos va a soplar de lado. Se percibe inclusive, no se siente. El otro riesgo para la conducción puede provocar inclusive la salida del camino o en casos extremos el volcamiento del vehículo, dependiendo qué tanto sea el sitio, si es a cielo abierto. Y también hablando de los vientos, el efecto lateral, este es muy perjudicial en la entrada y salida de los túneles, ¿no? Se ha comprobado y se ha verificado de aquello. La niebla, algo que también hablábamos en el tema en la sesión anterior, inclusive cómo ustedes debían manejar, qué tipo de luces tenían que utilizar. Lo menos recomendable no eran las luces altas, sino las luces bajas. Y ojalá tener o contar con neblineros porque se necesita precisamente mirar hacia la calzada y estas propiedades de las gotas o los cristales de lluvia no iban a retroreflectarse hacia el emisor de la luz, en ese caso hacia usted o hacia su vehículo. Entonces, el tema de la niebla o de la nieblina, justamente la conducción requiere precauciones muy especiales para que usted circule seguro. ¿Cuáles serán estas? Reducir la velocidad, poner justamente a prueba lo que les decíamos, ¿no? La pericia, la prudencia y los buenos reflejos. La visibilidad más que drásticamente se puede reducir, ¿no? Acá tenemos, no salimos de todavía la provincia, no sé si ustedes han conducido por el sector de Alausí, de Chunchi, de Payatanga inclusive, donde precisamente, por el norte, el sector de Urbina, donde hay una neblina copiosa, ¿no? Entonces, justamente la visibilidad se reduce drásticamente y las posibilidades de un choque de alcance justamente son múltiples, ¿no? Ahora bien, lo que justamente se habla más, lo que siempre nos vamos a encontrar un poquito más, es precisamente la lluvia. Ante la lluvia,
Cuando usted está conduciendo con lluvia, como una recomendación final, recordemos que justamente tiene que disminuir la velocidad ante las primeras señales de agua en el camino. Tome distancia, incremente la distancia de seguimiento con el vehículo que está delante suyo para que usted pueda frenar con facilidad. ¿Qué tal un derrape? ¿Qué tal un patinaje? Entonces no nos coge los frenos y justo lo que les decía anteriormente, se da una colisión por alcance, ¿no? A mayor velocidad, mayor es la cantidad de agua que los neumáticos deberían desplazar por su banda de rodadura o por el labrado como le conocemos, ¿no? Por lo tanto, usted tiene sí o sí que moderar la velocidad para que estos puedan desalojar bien el agua y tenga la posibilidad de pisar sobre tierra firme, ¿no? Sobre terreno firme. Siempre visible, para eso hay que justamente hacerlo con las luces de su vehículo para, recuerden, ¿no? Lo que hablábamos de la seguridad. Ver y ser vistos era lo importante. Frene siempre con suavidad. Recuerden que cualquier maniobra, cambios de marchas, frenado, aceleración, lo que se recomendó en algún momento, no hacerlo hasta el fondo o bruscamente. Todas estas maniobras tienen que hacerse con suavidad. Frene progresivamente, no brusco, para que no suceda lo que suele darse, ¿no? En frenadas bruscas tenemos que muchas de las veces se bloquean las ruedas y se desliza o se desplaza el vehículo. Lo único que nos salvaría, pero yo estoy más que seguro que no todos tenemos el acceso y sería mejor la precaución, sería un sistema de frenos ABS. Ante ello, mejor la precaución. Vamos frenando progresivamente, ¿sí? En los charcos de agua o pozos de agua, no pozos de agua, ¿no? Charcos de agua sería la palabra, porque iba a decir otra palabra muy común. Cochas de agua también he escuchado que dicen, ¿no? Cuando no sea posible usted poder esquivarlo, solamente trate de reducir la velocidad antes de ingresar a estos charcos de agua, no cuando esté en el charco de agua. Sucede lo mismo casi como en el derrape anterior, ¿no? Por lo tanto, su vehículo va a perder estabilidad, se va a derrapar, va a sufrir un pequeño desvío en la parte de atrás, ¿sí? Así que evite justamente hacer estas maniobras, ¿no? Justamente hablando de los efectos de la lluvia, que es lo que les digo que más frecuentemente tenemos, nosotros podemos tener un permanente riesgo de desplazamiento, nos reduce la capacidad de velocidad y es muy importante en ese momento que tener en buen, perfecto funcionamiento lo que es el sistema de limpia parabrisas, ¿no? Y sobre todo lo que siempre les hemos manifestado con anticipación, es importante que usted chequee su vehículo, preste atención a la ruta, revise lo que son los neumáticos, limpia parabrisas, luces y frenos antes de partir. ¿Sí? La seguridad importa siempre en todas las circunstancias de conducción, no se diga más cuando vamos en condiciones adversas, ¿no? ¿Por qué? En resumen, lo que se dijo anteriormente, se reduce la visibilidad para el conductor. La calzada está resbaladiza. Va a disminuir la capacidad de agarre o rozamiento del neumático y por lo tanto el tiempo de frenado del vehículo aumenta. Aumenta la fatiga en el conductor, ¿sí? Porque lo que tenía pensado llegar en un determinado tiempo, aumenta, ¿no? Usted está fuera de su plan de viaje, digámoslo así. Por eso lo decía en algún momento, tengo un plan de viaje un poquito holgado. Si usted considera que va a llegar del viaje más común que hacemos los riobambeños, Riobamba, Quito, nos gusta ir a la capital, 3 horas, ¿no? Pero se presentaron estas situaciones adversas, nos hacemos 4 horas, pero ya estamos desesperados, ya estamos angustiados, vamos fatigados, vamos estresados, y faltos de concentración porque no salimos con anticipación. Entonces es muy importante hacer esta cuestión como recomendación y recordatorio. Estas dificultades, o más bien estas condiciones adversas, siempre van a dificultar la conducción. ¿Por qué? Porque reduce la visibilidad, como pueden ver en la gráfica, la tensión de los conductores,
¿sí? Y acompañantes va a aumentar y por supuesto el agarre del vehículo va a disminuir. Recomendaciones: paciencia, prudencia, chequeo de vehículo, reducir la velocidad, tener todos los sistemas en perfecto funcionamiento y sobre todo usted utilizar el buen juicio en la conducción. Sí, ahora bien, tenemos algunos consejitos que no están por demás brindarles a ustedes, pero antes de aquello, eh, como les decía, ¿no? Siempre cuando conducimos con estas posibilidades, aumenta la posibilidad o capacidad de peligro. Siempre nosotros tenemos muchos más riesgos que tener que evitar. Estamos en nuestro camino y justamente tenemos que redoblar la atención, extremar la precaución, porque justamente algunos objetos que están en la vía justamente son difíciles de distinguir, ¿no? Algunos objetos que están ahí son justamente difíciles de distinguir, de identificar. Si usted sigue todas estas recomendaciones, extremar la atención, reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad, circular por su carril derecho y prestar mucha atención a los posibles vehículos no de 4 ruedas, ¿no? Motocicletas y otros que circulan a su alrededor. Usted precisamente en ese momento va a conseguir llegar a su destino sin experimentar sobresaltos. Sobre todo la prudencia, ¿no? Sí nos han hablado en algún momento de que nosotros tenemos que ser muy pacientes en ese sentido, ¿no? Entonces, al tema que teníamos que finalizar precisamente la presentación de esta sesión, algunos consejos para conducir precisamente en condiciones climatológicas adversas, ¿no? Estamos en una época de invierno, que bueno, en nuestro país no se sabe cuándo es invierno, cuándo es verano, solamente cuando llegan aquellas situaciones de precipitaciones pluviales altas, justamente hay un periodo de transición en el que bajan las temperaturas, el clima es mucho más inestable, como les acabo de decir, y la circulación se complica. Por lo tanto, estas condiciones climatológicas que lo hemos reiterado, ¿no? Viento, lluvia, nieve o hielo, neblina, o niebla, como también se le llama, justamente en muchas de las ocasiones son inesperadas, a pesar de que estamos familiarizados con las temporadas. Si no queremos llevarnos un disgusto, debemos adaptar nuestra condición a la misma, ¿no? Contemplar precisamente estos cambios, precisamente en el cual nosotros nos tenemos que preguntar, como les dije en un inicio, ¿es necesario conducir de manera distinta? ¿Es prudente bajar la guardia en algún momento? No, todo lo contrario. Usted siga siendo precisamente el mismo conductor, porque a usted le dijeron que para ser un buen conductor tiene que ser muy cuidadoso, estar alerta, anticiparse a los movimientos de los demás, señalizar sus maniobras. Eso no va a cambiar. ¿Y conviene bajar la guardia? Por el contrario, va a aumentar su capacidad de concentración. No se trata precisamente de cambiar su forma de conducir. La conducción no está exenta de riesgos, ustedes lo saben. ¿Cómo contrarrestamos o minimizamos los efectos? Es precisamente con una precaución y prudencia en extremo. No es una actividad que se desenvuelve en los ambientes más favorables, digámoslo así, porque hay factores que son varios, ¿no? Como les dije ayer, o antes de ayer, perdón, las vías pueden sufrir cambios inesperados. El vehículo, a pesar de haber sido chequeado, nada nos garantiza que su estado esté perfecto. Usted tiene que hacerse un autodiagnóstico. Muchos de los conductores no tienen una salud física y mental adecuada, pero lo hacen por obligación, por necesidad, por urgencia. ¿Sí? Y recordemos lo que dijimos en esta noche, los factores ambientales. Así que, justamente en el tema de las situaciones o condiciones climatológicas adversas, hay momentos precisamente en que nuestra conducción se va a convertir prácticamente en un desafío.
¿sí? Justamente nosotros tenemos que saber que es fundamentalísimo guardar siempre mucha precaución respecto de lo que es el factor humano. Nosotros como conductores y el resto de los usuarios viales, porque somos los que tenemos a la mano la toma de decisiones. El único factor capaz de ser responsable y prudente y con mayor capacidad de maniobra para adaptarse a las circunstancias imperantes, ¿quién es? El ser humano, ¿no? Así que hay que guardar muchísimo cuidado con esta situación. Como les decía, consejos antes precisamente de iniciar el recorrido, ¿no? A más de una lista de consejos que nosotros nos podemos permitir brindarles a ustedes, también apelar a su criterio adecuado y centrado conforme la experiencia que ustedes van adquiriendo. Sin embargo, usted tiene que realizar la conducción precisamente con dos cosas: el sentido común y por supuesto la cautela. Sentido común que viene relacionado con el buen juicio y la cautela que viene relacionado con la precaución. ¿Sí? Antes de emprender un viaje con mal tiempo, del cual estamos hablando, debemos informarnos del estado de las carreteras para coger la ruta más segura, aunque no es al 100% segura, obviamente. Poner a punto su vehículo, reducir la velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos una baja visibilidad. Aumentar la distancia de seguridad. Necesita más distancia para detenerse. ¿Por qué? Por el derrape o por patinaje. Llevar las luces encendidas, ¿sí? Bajas y antinieblas, si ustedes tienen. Vigilar la visibilidad interior, que se nos empañe los cristales, atender a los elementos del vehículo que nos permitirían ser vistos por otros usuarios, vigilar que nuestro parabrisas, el cauchito, la goma que tiene las plumas, ¿no? Hablemos en términos comunes, no esté demasiado gastado, mantener en buen estado las luces de su vehículo, esto es muy importante, y como les dije, ¿no? Llevar los recambios imprescindibles. ¿Cuáles eran estos? Una rueda de repuesto, obviamente en buen estado, y sus herramientas para la instalación de la misma. De nada serviría que usted lleve un buen neumático de repuesto y se olvidó las llaves de cambio, ¿no? Las herramientas. Compruebe todos los fluidos, en especial lo que es el líquido de frenos. Ponga justamente eh, todos los elementos en orden que le pueden servir en estas condiciones. Hagamos memoria también de lo que en algún momento nos permitimos decir que era el kit de emergencia para viajar. Así que aquí es el momento adecuado, oportuno e idóneo para tenerlo en